Gracias por invitarme a hablar de esto. Hoy vamos a hablar de la epidemiología del síndrome que todos conocemos muy bien, el SDRA. Yo trataré de responder una serie de preguntas hoy por la mañana. ¿Por qué es difícil hacer la epidemiología del SDRA? La 2. La incidencia del SDRA está cambiando a lo largo del tiempo. La tercera, ¿está la mortalidad proveniente del SDRA cambiando a través del tiempo? La cuarta, ¿cuál es la carga de esta enfermedad? Y luego terminaré y hablaré un poco sobre algunas cosas que son definiciones y ver si esto puede o no ayudar. Sí tenemos algunos estudios que hacen epidemiología basada en la población. Si ven en la sección en azul, pueden ver que los estudios encuentran muchas cifras diferentes para la incidencia de la SDRA. Y entre 7 a 9 casos por 100,000 personas, hasta 80 casos. Es una variación 10 veces, que tiene 10 veces de influencia en la incidencia. Si ven algo con la incidencia del asma o del cáncer, se puede encontrar diferencias entre un país y otro y entre una área y otra para este tipo de incidencias. Y aprendemos muchas cosas de la variación en la incidencia de las enfermedades. Pero debemos preguntarnos si esto realmente constituye una diferencia en la variación de SDRA o hay una variación en los factores de riesgo. Es posible, dependiendo en dónde está localizado el país y en qué tipos de traumas tienen, cuáles son las neumonías, cuáles son los factores de riesgo, pero es más importante ver las diferencias en la forma en que se proporciona el cuidado de la salud. Los estudios en SDRA, no todos se hacen todos en las unidades de cuidado intensivo, pero si no se tienen estas unidades, pues no se tienen los estudios. Puede eso mucho tener que ver con las opciones de tratamiento. Sabemos que la incidencia de SDRA aumenta con la edad y de acuerdo se debe a la disponibilidad de recursos o a otras razones, porque no toda la gente llega a las unidades de cuidado intensivo. Definitivamente hay diferencias en los países. O quizá hay diferencias en el cuidado prehospitalario. Todas estas serían causas de una variación real en el SDRA. El otro problema es que podría suceder que hay distintos estudios que observan a los pacientes en distintas formas. Hablaré un poco acerca del diagnóstico del síndrome de SDRA. Una cosa que sabemos que no funciona al diagnosticar el SDRA, si se basan en los médicos que estén en la unidad de cuidado intensivo y que diga yo pienso que esta persona tiene este síndrome o pienso que esta otra no tiene este síndrome de SDRA, somos específicos pero no muy sensibles y por eso quiero decir que identificamos los pacientes que tienen hipoxemia muy severa, que tienen enfermedad pulmonar aguda y que cumplimiento del pulmón. Encontramos los pacientes que están severamente enfermos, pero nos hace falta ver muchos casos y hay muchos estudios que los médicos solamente identifican en el 40% de los casos en que existe el SDRA y en los que se identifican en los que no se identifican tienen una mortalidad del 100%. Si se hace un estudio de investigación para el SDRA o si se trata de identificar a los pacientes que se entuban, no se deben basar en el sentido clínico como de saber quién tiene el síndrome y quién no, porque así no funciona bien. Para ilustrar esto les voy a dar 3 casos.
que pueden cumplir con la definición y van a ustedes a decidir si los van a tratar como pacientes de SDRA o no. Yo pienso que esto se deben pensar como casos reales. El primero es un hombre de 60 años con falla cardíaca que llegó a la sala de operaciones porque tenía un apéndice perforado y se le dio muchísimo fluido, mucho líquido en el cuarto de operación y tiene una relación de PF de 200 y ahí no hay catéter puesto aquí y no tiene un infarto miocárdico severo. ¿Es eso SDRA o simplemente es un sobrevolumen con el líquido o qué es? Yo no les voy a pedir que voten porque yo sé la respuesta. Algunos van a decir sí, otros no, otros dirán no lo sé, pero otros tendrán temor de levantar su mano para contestar. La respuesta es que veamos otro caso. Esta es una mujer de 57 años con falla respiratoria, se puede ver en la radiografía que es muy obesa, la relación de PF es 200 y para esta radiografía del tórax puse una interrogación porque no sé lo que esto muestra. Muestra mucho tejido blando, hay problemas bilaterales, no lo sé, pero por eso es que se está haciendo la investigación de la obesidad y es muy difícil saber estos resultados de si esta paciente tiene SDRS o tiene opacidades bilaterales. El cumplimiento respiratorio de los pulmones es bajo. El siguiente paciente tiene 60 años con pancreatitis, tiene ascites, la relación de PF es 250, está entubado porque tiene dificultad respiratoria, pero no tiene hipoxemia. La radiografía muestra una difusión y quizá uno no la puede ver, pero les puedo decir que nuestro radiólogo la leyó diciendo que edema leve. Entonces, infiltrados bilaterales, cumplimiento respiratorio bajo, pero opacidades también se ven. Wippenfeld nos ha dado 3 casos muy difíciles, van a decir ustedes, porque esta es una conferencia. Les puedo decir que si piensan en el SDRA de sus pacientes, estos casos son muy comunes. Si no tenemos un protocolo que nos diga cuáles pacientes incluir en el estudio o cuáles no incluir, pueden ver que probablemente esta es la razón por las variaciones que tenemos en las pruebas clínicas y en nuestras cohortes epidemiológicas. Aun cuando puede haber una gran variación en la epidemiología de SDRA, en esta investigación se comparó en distintos países. Quiero que vean el eje vertical que les muestra cuántas camas hay en los cuidados intensivos por población. En Bélgica, en Alemania hay muchísimas camas en cuidados intensivos, en el Reino Unido hay muy pocas. Hace sentido que si uno está haciendo la epidemiología de la enfermedad en la unidad de cuidado intensivo, solamente se puede encontrar los casos, cuántos casos haya según las camas que haya. Por eso es que la variación que vemos en los estudios y debe estar relacionada para saber cómo utilizamos el cuidado intensivo en los distintos países. Pero tenemos otra información acerca de la epidemiología en la que tenemos que pensar. Sabemos que entre el 25 al 40% de los pacientes con trauma severo superior a 15 van a tener SDRA. Sabemos que una tercera parte de la gente con sepsis severa va a tener SDRA, pero sabemos tan poco de la epidemiología de estas dos enfermedades. Si hacemos las matemáticas simples y decimos esta es la incidencia del trauma severo y la incidencia del sepsis, por lo menos en los Estados Unidos las cifras para SDRA son de 80 a 60 por 100,000, son consistentes con las de la sepsis y la del trauma, pero estos datos ignoran los grados más leves de hipoxemia, entre 2 y 300, y también ignora lo que viene de otras enfermedades distintas de sepsis y trauma. Entonces esto nos da otra imagen de la posible epidemiología de SDRA basada en los factores de riesgo.
¿La incidencia de SDRA está cambiando? Esto es difícil de saber. Desafortunadamente, no somos médicos de cáncer. Si lo fuéramos, sería muy fácil decirles que la epidemiología y la incidencia del cáncer de pulmón está cambiando. Tenemos muchos datos longitudinales buenos sobre la incidencia del cáncer de muchísimos países. Los datos que tenemos sobre esto de SDRA es muy poca. Tenemos datos de hospitales individuales. El de la izquierda viene de las clínicas masculinas y de la derecha vienen de un centro de trauma en los Estados Unidos. Ambos grupos consideran que el SDRA tardío, no el que se presenta en el hospital, sino el SDRA que vemos después de unos pocos días dentro del hospital, es el que está decreciendo. ¿Por qué es esto cierto? Bueno, les voy a hablar de esto primero. ¿La mortalidad del SDRA está cambiando? Esto también es muy difícil de predecir por las mismas razones, porque no tenemos buenos estudios longitudinales sobre el SDRA que utilicen las mismas definiciones. Pero dos grupos han utilizado bases de datos similares. Vieron todos los estudios publicados sobre SDRA, vieron cuándo se publicó y trataron de hacer una comparación y ver la mortalidad a través del tiempo. Desafortunadamente, llegaron a conclusiones diferentes. Un grupo decidió que sí, que parecía haber una reducción en la mortalidad basándose en los estudios publicados, y el otro grupo dijo no, después de que se controla para el tipo de estudio, si haya sido una prueba clínica o un estudio de observación, no parece que haya ninguna decreción de la mortalidad después de 1994. Entonces no sabemos si la mortalidad está cambiando por el SDRA. Estos son datos que provienen de un conjunto grande de datos. Desafortunadamente es de los Estados Unidos, que utiliza un tipo de código administrativo para la muerte proveniente de SDRA. Lo que le asigna la secretaria cuando el paciente sale de la unidad de cuidado intensivo. Los doctores no saben saber quién tiene, no logran saber quién tiene SDRA, pero esto es un conjunto grande de datos y podemos ver información importante. Aquí nos dice que las muertes asociadas con SDRA parece que no están cambiando. Se ve que en 1996, importantemente, hubo una mortalidad más alta en los americanos de color que en los de otras razas, y esto ocurre también en muchas otras enfermedades. Pienso que también esto es algo muy interesante para observar. Si hay cambios a lo largo del tiempo, ¿por qué suceden? Como sabemos que para los volúmenes tidales más bajos quizá ha habido algunos cambios en la práctica recientemente, ¿por qué habrá cambios en la mortalidad o en la incidencia? Los grupos de investigación han publicado esto en sus hospitales y están muy convencidos de que las dos cosas que han cambiado son los enfoques para la transfusión y la utilización de ventilación de volumen bajo tidal, y como las causas principales para los cambios en la incidencia y los cambios en la mortalidad. Los datos de esta prueba aleatoria de control son menos claros de que estas cosas sean de valor para impedir que esto suceda. Sería muy buena idea que muchos países adopten esto y cambien las prácticas de transfusión, y pienso que también muchos de nosotros estamos utilizando volúmenes tidales más bajos en pacientes que no tienen una enfermedad aguda pulmonar, particularmente en la sala de operaciones, para utilizar volúmenes bajos tidales durante la cirugía. ¿Qué más puede cambiar la epidemiología de SDRA? Recientemente vimos que en SARS, y esta gráfica nos muestra que en el Canadá, por ejemplo, el SARS y la HN1 era una epidemia. Bueno, el SDRA también es una epidemia.
Está muy claro que estas enfermedades pueden cambiar la incidencia de SDRA, por lo menos durante un periodo corto de tiempo, hasta que se acabe este brote. ¿Qué más cambiaría la epidemiología del SDRA? Como mencioné antes, la edad está estrechamente asociada con la incidencia del SDRA, quizá por dos razones. La más importante es que el factor de riesgo principal para SDRA es la neumonía, y para el factor de riesgo para la neumonía es la edad. Si ven los datos que provienen de los Estados Unidos, pueden ver que a medida que la población envejece, y esto está ocurriendo en todas partes del mundo, cuando envejece la población en los países desarrollados, podemos esperar que haya una epidemia de pacientes que cumplan con los criterios de SDRA. Esto es independientemente de si hacemos cambios y cómo depende muchísimo de cómo decidimos de utilizar los servicios de cuidados intensivos. Si decidimos que no tenemos el dinero para cuidar 400,000 pacientes de SDRA al año en los Estados Unidos, entonces no habrá camas suficientes para esos pacientes y la incidencia cambiará, no debido a la carga de los casos, sino a la disponibilidad de las camas. ¿Y qué pasa con la incidencia de las cosas como ventilación mecánica y sepsis y lesión pulmonar aguda? Esta es una buena tabla, digo que es buena porque yo ayudé a hacerla en un estudio y les puedo decir que cada cifra de esta tabla ha sido preparada. Trabajamos muy arduamente con los editores. ¿Por qué les digo esto? La razón es que lo que ven aquí es en muchos países distintos de Asia Oriental, Sudasia, Latinoamérica, África, y pueden ver que tengo cifras de los pacientes mecánicamente ventilados y que tienen sepsis y enfermedades agudas del pulmón. ¿De dónde saqué estas cifras? La respuesta es que tomamos la epidemiología de América del Norte, donde están los datos, donde tenemos el mayor número de estudios de sepsis y ventilación mecánica, y aplicamos estos datos a estos países. Y eso no tiene sentido por las razones que ya le dije. Y ustedes pueden argumentar que la incidencia, particularmente de sepsis, es mucho mayor en muchos de estos países debido a temas de salud pública. ¿Por qué estas cifras probablemente son muy altas para la mayoría de estos países? Y la respuesta es la falta de recursos. Probablemente no se vive lo suficientemente largo en estos países para tener una enfermedad pulmonar aguda y no hay suficientes ventiladores en muchos de estos países para suplir lo que se necesita. Simplemente con estas cifras le hemos dado al mundo una idea de la carga potencial de estos síndromes a nivel mundial. Lo que eso quiere decir para América Latina y el Caribe, tomados en su conjunto, es algo como 100,000 a 470,000 casos al año de lesión pulmonar aguda. Y nuevamente, lo que debemos recordar es que estas cifras solamente tienen sentido si los recursos de cuidados intensivos están allí para proporcionar cuidado para los pacientes, pero yo no creo que eso sea cierto. Les damos de todas maneras una idea de los casos que se presentan en este lugar. Hablemos un poco de la definición del SDRA. Esta es una definición que fue desarrollada en 1994 y también, como ustedes saben, el SDRA es un síndrome. Y como lo es, no tenemos una prueba diagnóstica para esto. Realmente no tenemos una prueba de imágenes para comprobarlo. No es necesariamente que estemos de acuerdo con la patología, pero sí sabemos que hay muchísimos problemas con la definición de la definición hecha por el Consenso Europeo Norteamericano. Si las radiografías hechas por expertos dicen lo que ustedes habrían hecho, una tercera parte dice que sí, una tercera parte dice que no, y una tercera parte dice no sé. Los expertos también están en desacuerdo cuando se les muestra
muestran muchas de las radiografías de los pacientes con SDRA. Sabemos que cuando hay presión en la oclusión, sabemos que los expertos también están en desacuerdo en interpretar esa cifra en los gráficos. También se ha hecho mucha investigación de que la relación de PF depende del tratamiento. Se puede subir el FI02 o el volumen tidal, o se puede hacer tener SDRA o ninguno de estos, simplemente cambiando la dosis y el ventilador. Esto constituye un problema. Y todos sabemos que, como en el primer caso que les hablé, hay muchos pacientes que tienen ambos. Algo que es como una falla cardíaca congestiva y una lesión pulmonar aguda. No se pueden tener los dos al tiempo. Sabemos que hay factores de riesgo y que también existen problemas de confiabilidad. Podemos ver este trabajo de Andrés Esteban, que es uno de los pocos estudios que tenemos que trata de comparar la definición con lo que pensamos que sea una norma meta. Y hay un problema, porque solamente el 75% de los pacientes que tienen el SDRA de acuerdo con el consenso americano-europeo, aquí se ve un problema, porque si se le añade la patología neumonía en el espécimen patológico y edema también, algo como el 97% de los pacientes, la pregunta sería, hay que tener daño cuando el número uno de riesgo es la neumonía. Yo pienso que esto es una pregunta difícil de responder, pero no es tan claro que necesariamente estemos de acuerdo en cuál sería el estándar patológico para este síndrome. ¿Qué pasa con la lesión pulmonar directa e indirecta? Cuando uno ve esto, puede decir que un paciente que tiene neumonía tiene una lesión pulmonar directa, y es fácil decir que un paciente que no tiene transfusión o que tiene un trauma abdominal, se puede decir que tiene lesión pulmonar indirecta. Pero la verdad es que en la cama los pacientes que examinamos casi siempre tienen ambas o un poco de ambas. Los pacientes de neumonía van a tener choque séptico. Mis pacientes de trauma van a tener fracturas de costillas, van a tener sangre y fueron aspiradas cuando se intubaron. ¿Es esta lesión directa o indirecta? Y yo pienso que debido a esto, aun cuando es muy bueno saberlo, los estudios no han demostrado un consenso de diferencia entre esos dos tipos de lesión pulmonar aguda. Lo que sí tenemos es alguna evidencia reciente de que hay subconjuntos importantes dentro de este grupo. Como todos saben, debido a un metaanálisis que combina los estudios altos de PIP, sabemos que los pacientes con una relación de menos de 200 se benefician de los aumentos en el PIP, y los con una relación de PF superior a 200 resulta que se perjudican con un nivel más alto de PIP. Probablemente lo que me dice el estudio con relaciones de PF de menos de 200 se deben manejar con menores niveles de PEP, pero no me dice cómo escoger la cifra, el número. Entonces estamos allí al lado de la cama tratando de escoger una cifra para esta PIP más alto, pero con el que tiene menos de 200 se comporta distinto del otro grupo. Y también tenemos otros datos de metaanálisis que el grupo de pacientes con SDRA más severo de menos de 200 se benefician de tener una supervivencia con ventilación mecánica. Hay pruebas de que hay subconjuntos de severidad dentro del SDRA. Por esta razón, un grupo de gente se reunió en Berlín hace unos meses para solucionar estos temas, y les digo que algunas de las cosas que salieron de allí no son sorprendentes. Incorporan toda la información que ya les mostré, pero también pienso que aún no se ha visto, o sea, es una
pregunta de investigación, una pregunta empírica de si esto es en definición revisada ofrece un beneficio real. Todavía tiene que ser factible para que podamos requerir un scan CT para hacer el diagnóstico de SDRA, pero eso no es factible, no es factible requerir broncoscopia o EAT, tenemos que hacerlo factible, tienen que ser confiables, tenemos que trabajar para que haya más confianza y tiene que mostrar validez. Como ustedes pueden ver, creamos una categoría leve, moderada y severa, y estos aspectos de esta definición están siendo revisados todavía en los subconjuntos de datos con los que estamos trabajando. Cuando la definición sale, hay que ver las radiografías y poder decir esto es opacidades bilaterales consistentes, eso es lo que quieren decir. Y también les queremos dar case vignettes para pensar, como lo que yo les dije del paciente que tenía 5 litros de cristaloide en la sala de operación. Vamos a comprobar la confiabilidad que se le ha dado a estos casos. Una de las ventajas de diseñar esta definición en esta forma es que algunos de los tratamientos se alinean con la categoría moderada, severa y leve. Las categorías de SDRA pueden ver que la ventilación de volumen bajo tidal se aplica a todos y se sale de la gráfica porque es posible que se le pueda ofrecer a todo el mundo en un ventilador. Pueden ver que el PIP más alto se le ofrece solamente a unos y el otro a la categoría más severa. Yo pienso que hay menos datos que sustentan esto, pero se basan en evidencia y es razonable considerarlos en los grupos más severos y en la ventilación no invasiva en los grupos menos severos. Puse una casilla aquí porque muchos de estos llegamos aquí como una modalidad de rescate cuando sabemos que no hay metaanálisis o cuando se aumenta la severidad de la lesión pulmonar. Es apropiado en estos pacientes aclarar todas estas cosas. En conclusión, es muy difícil hacer una epidemiología y estudiar SDRA. Yo me gustaría más bien estudiar el cáncer de pulmón debido a las diferencias de los recursos y en ver cómo se aplican las definiciones en los distintos estudios. Debido a estos problemas tenemos muy poca evidencia sobre los cambios del SDRA a través del tiempo. No tenemos buenos estudios que hayan hecho epidemiología año tras año sobre SDRA con los mismos protocolos de diagnóstico y no se han estudiado los cambios con el tiempo. Por eso hay muchísimas diferencias. Es muy posible que los cambios en la ventilación mecánica y en la transfusión cambien lo que tiene que ver con SDRA y la evidencia que tenemos hará unos cambios razonables en sus hospitales. El envejecimiento de la población también va a cambiar. Traté de mostrarles cómo algunos de los problemas con la definición América Europea del consenso, vimos cómo hay que revisar esa definición, pero no hemos comprobado todavía si esa definición ofrece algo que sea superior. Siempre hemos tenido problema con el síndrome de SDRA hasta que alguien le haga una prueba sanguínea y nos ayude con esto. Gracias por la invitación. También me gustaría agradecerle a los traductores por su trabajo.